Entonces, bueno, es para ir familiarizándose ya con estructuras, en este caso existentes, pero por supuesto es como una suerte de- de motivación adicional para poder salir a proyectar después en el mundo profesional. Aquí están los links donde aparecen estas fotos que son muy, muy preciosas, son de plano desarrollados en esa época. Bueno, dicho eso, como usted se habrá dado cuenta, la estructura tenía cepas, columnas, que trabajan fundamentalmente en compresión. Eso no es nada nuevo para, digamos, en el contexto de lo que ustedes ya han aprendido en otros ramos respecto de cuáles son los elementos que trabajan en compresión y cuáles trabajan en tracción. Pero bueno, normalmente uno habla de columnas, habla de columnas, pero no son los únicos elementos que trabajan en compresión. Es cierto que vamos a enfocarnos principalmente en esa área, pero no son los únicos elementos. Entonces, por ejemplo, aquí hay tres fotos de cuestiones que son algunas conocidas, otras no tanto. Por ejemplo, una columna, naturalmente, recibiendo la descarga de estas vigas, y esta columna tiene que diseñarse para poder resistir esa solicitación de compresión. Luego vemos una fotografía como esta de acá al centro, en la que observamos algo que no es tan común de observar, y que es una columna que esta es una columna compuesta, tiene hormigón adentro, y el cascarón exterior, por decirlo de algún modo, digamos, esta columna que es de acero y por dentro con hormigón, el cascarón exterior tiene esta suerte de anomalía. Anomalía que llamaremos pandeo local. Pandeo es algo que probablemente en términos conceptuales ustedes ya están familiarizados porque lo tienen que haber visto en algún ramo relacionado con fundamentos de diseño o cosas de ese estilo. Pero claro, y probablemente también no probablemente, seguro en el taller también hablaron un poco de esto. Pero es importante señalar que el pandeo es una falla de inestabilidad y es una falla que no solamente se asocia al elemento a nivel global, es decir, no es solo que este elemento que usted está viendo acá en una estructura tridimensional vaya a sufrir un pandeo en una dirección o en otra dirección, sino también puede ocurrir un pandeo en su, diremos, en su foro más íntimo, en su zona, digamos, en su cascarón en este caso, un perfil cajón, pero pudiera ser también en las salas, pudiera ser en el alma de este perfil. O sea, podríamos tener pandeos locales. El cómo tratamos el tema de los pandeos locales es una materia que parece como muy extensa y la verdad es que no. Hay una forma de aproximarse de mejor manera que incorporó el AISC para poder, más que entender la forma en cómo se desarrolla ese pandeo, saber cuándo se va a desarrollar ese pandeo. Entonces, no es que no podamos entender cómo se desarrollan esos panteos locales, sino más bien es bueno tener conciencia de en qué momento, frente a qué estado de carga, van a producirse pandeos de esa característica. Porque el que se produzca un pandeo con estas características que usted está viendo acá, va a estar limitando la posibilidad de que la columna en su conjunto pueda desarrollar toda su capacidad resistente. O, dicho de otro modo, pueda resistir hasta pandearse globalmente. Claro, porque antes se va a pandear de manera local. Entonces, si yo conozco cuál es esa línea divisoria, si determino que esa línea divisoria va a ocurrir, o mejor dicho, esa línea divisoria se va a encontrar en un rango entre la carga cero y la carga que va a originar el pandeo global del elemento, chuta, entonces voy a tener un pandeo local. Ahora, si no ocurre eso y la línea divisoria está fuera de ese rango, bueno, entonces la columna va a estar controlada en realidad por otros estados de falla más bien globales. Bueno, entonces ahí tenemos dos imágenes que son introductorias, digamos. Tenemos acá al lado una imagen de unas diagonales a la izquierda, o sea, a la derecha, discúlpame. Y pasa que probablemente yo le he señalado que en general las diagonales se diseñan para trabajar en tracción en las estructuraciones. En las distintas estructuraciones se busca que trabajen en tracción. No quiere decir que no trabajen en compresión, sino que más bien uno trata de ordenarlas para que trabajen en tracción. No siempre se logra, de hecho, cuando uno desarrolla, por ejemplo, una cercha y está poniendo diagonales y montantes, busca que los montantes trabajen en compresión y las diagonales trabajen en tracción. Pero no siempre logramos
que las diagonales solo, o sea, es imposible lograr que todas las diagonales trabajen solo en tracción. Bueno, pero eso no limita, no limita esta condición buscada de que es que trabajen algunos elementos en tracción y otros elementos en compresión. ¿Por qué lo saco a colación? Porque esta imagen pudiera ser un tanto disruptiva, no diría por qué está en compresión, si la verdad es que estamos buscando elementos que no trabajen en compresión. O sea, cuando tenemos diagonales buscamos que no sean estas las que trabajen en compresión. Sin embargo, la característica particular de esas diagonales es que son diagonales, insisto, para ser súper categórico, no es que sea una propiedad de estas diagonales nomás, no, para nada. Hay muchas diagonales que finalmente igual van a trabajar en compresión. Pero esta en particular tiene la característica de que, si ustedes observan bien la imagen, es una conexión, luego hay una cruz, un perfil en cruz, que se inserta, se introduce en este perfil que uno pudiera decir que está lleno. De hecho, ahí está cerrado con algo. Entonces, como que este perfil en cruz lo estoy cubriendo con algo alrededor. Y yo creo que ustedes pueden darse cuenta que si yo no tuviera esto alrededor, el perfil se vería más afecto a pandearse debido a una carga de compresión. No estoy ni siquiera hablando de números, estoy simplemente hablando en términos genéricos. Si tengo un perfil como este lápiz, no estoy con mi regla, pero como este lápiz, y lo comprimo, va a haber un momento en el que este lápiz va a entrar en una falla por este tipo de inestabilidad y va a pandearse, para arriba o para abajo, para el lado, para cualquier lado. Pero si yo lo cubro con algo que le estoy dando una mayor, una sección que lo está cubriendo, lo que va a ocurrir es que uno pueda pensar, ah, le da más inercia. Sí, pero no es lo gravitante. Lo gravitante es que si yo lo cubro con algo que de por sí tiene más inercia, y a lo mejor esto que, con lo que estoy cubriendo este lápiz eh, no va a recibir una carga de compresión, entonces lo que cubre a este lápiz va a impedir que a través de sus paredes, en este caso de sus paredes y el hormigón que tiene, va a impedir que este perfil en cruz, que sin esta condición se pandearía, ahora con este cascarón va a impedir que se pandee. Entonces, yo me detengo en esta parte porque me interesa marcarles también otro camino que también ustedes pueden recorrer y que tiene que ver justamente con este tipo de cosas que se enmarcan o son parte de un concepto más amplio que tiene que ver con la disipación de energía. Porque ustedes no van a ver en cualquier parte diagonales con esas características. Ustedes tienen que tener un diseño especial para eso, ¿ya? Y quienes normalmente desarrollan este tipo de soluciones son aquellos que se están dedicando al desarrollo de soluciones que disminuyan las vibraciones en las estructuras. Entonces, esto viene de perilla para efectos de controlar el sismo, porque lo va a atacar tanto disipando energía, pero también lo va a atacar controlando deformaciones. Entonces, algo de rigidez incorpora. Entonces, ese elemento ustedes lo van a ver acá. Voy a compartir nuevamente para ponerlo con sonido. Compartir contenido. Vamos a ponerlo acá con sonido. Ventana. Incluir sonido. Para que vean lo siguiente, les voy a mostrar un ensayo. Ahí está, ¿no? Ahí está compartiendo, ¿no, jóvenes? Sí, profe. Ya. Voy a mostrar un ensayo justamente de ese dispositivo. Insisto, quiero que lo sitúen bien en las características de esta asignatura. Estamos viendo compresión y esto no es lo principal de compresión, pero pudiera ser, si es que alguien decide dedicarse al tema de disipación de energía, puede ser justamente lo principal para él o para ella. Entonces, es mostrar una ventanita más que tiene que ver con esa materia, ¿ya? Creo que lo primero que estamos viendo ahí les voy a comentar así a grandes rasgos, es una
una curva que se ingresa en un computador, se ingresa una curva que va a mandatar al sistema que va a ensayar a este perfil que les estoy comentando. ¿Lo va a mandatar de qué modo? Le va a entregar deformaciones. Eso es interesante, más que carga, le va a entregar, si yo ingreso adecuadamente esta curva, le va a entregar las deformaciones que yo quiero. ¿Con qué objeto? Porque yo en la medida que voy entregando al circuito unas deformaciones, va a ir el elemento ensayándose, alcanzándose esas deformaciones que están impuestas por la máquina del ensayo. Y yo voy a poder leer, por una parte, también puedo corroborar esas deformaciones, y por otra parte, voy a leer las cargas asociadas a esa deformación. Yo sé que aquí no está muy claro, pero lo que les quiero decir es que este gráfico que ustedes ven aquí, en realidad es un input para poder cargar mi sistema, mi ensayo, y pueda obtener información valiosa, que en este caso sería, por una parte, las deformaciones, que son las que estoy ingresando, que un asterisco, digamos, en rigor hay que medirla igual en el ensayo, porque esas deformaciones son las que salen, las que ingresan al sistema, pero no necesariamente las que yo voy a obtener. Voy a obtener deformaciones que van a seguir un patrón muy similar, pero a veces no, por deformaciones locales de algún elemento, no voy a lograr obtener ese mismo nivel deformacional. Entonces tengo que leerlas igual. Pero además voy a poder obtener valores respecto a la carga. Bueno, yo sé que esto no, así dicho así, no ayuda mucho, pero viéndolo en ensayo se van a dar cuenta, miren. Aquí estamos viendo la misma pieza que les estaba comentando, claro, con otro color, qué sé yo, pero básicamente lo mismo. Donde está la cruz, este perfil en cruz que está inserto en este cascarón, ¿ya? Está inserto en ese cascarón. Y está conectado en un extremo. Y está haciéndose, se está excitando el elemento de manera de incorporar una carga axial de compresión y de tracción. A mí no me interesa en principio, decir, la carga axial de 200 toneladas. No me interesa eso en principio. Lo que nos interesa a nosotros es la capacidad de deformación de los elementos. Y dada su rigidez, voy a obtener de salida la carga que tomó ese elemento. Hay una relación entre la rigidez y la deformación para obtener la tensión o la carga. Entonces, yo ingreso, como les decía hace un rato atrás, ese gráfico con las deformaciones, ese patrón de deformaciones. Le digo, mira, primero va a deformarse 1 centímetro para arriba y luego va a recuperar ese centímetro y se va a deformar 1 centímetro hacia abajo. ¿Qué significa eso? Primero voy a deformar 1 centímetro de aquí hacia la derecha y luego voy a recuperar ese centímetro porque lo deformé hacia allá, lo voy a recuperar y voy a volver 1 centímetro ahora hacia la izquierda. ¿Qué significa eso en términos físicos? El perfil entonces primero se está comprimiendo y luego se está traccionando. Si yo luego después en el patrón de carga le digo, el patrón de deformación le digo, mira, ahora no te vas a deformar 1 centímetro hacia la derecha, digamos acá, sino que te va a deformar 3 centímetros. Ok, luego recupero esa deformación, 3 centímetros para acá, vuelvo al 0 y luego me deformo 3 centímetros para acá, para la izquierda. Luego le digo, vuelva al 0 y ahora una deformación de 6 centímetros. Y así, le estoy dando números gruesos, en realidad no siempre son ese nivel de números, pero ¿qué es lo que pasa? Entonces yo puedo leer la deformación. Obvio, de hecho yo le estoy diciendo que se deforme 6, que se deforme 5, eso es una información que ya me podría servir para cuando yo tenga que leerla no ande tan disparado, digamos, no es que le puse 6 centímetros en el computador y me aparecen 18 centímetros en la realidad, no. Pero me interesa ese dato, el de salida, porque ese es el real, esa es la deformación real. Y luego si yo tengo un dispositivo, por ejemplo en este extremo que no se ve, un dispositivo que, ¿qué es lo que hace? Que es el que mete esta carga para que esto se deforma. Yo puedo leer la carga. Entonces, ¿por qué me interesa poder leer la deformación y la carga? Es porque yo puedo obtener una curva como la que se está graficando acá, que tiene un pequeño trabajo, porque esta curva es una curva de deformaciones versus... esta es deformación, desplazamiento versus carga. Así que lo que vamos a obtener es eso. Cuando la deformación aumenta, bueno, vamos a la carga. Y luego cuando la deformación vuelve a cero, uno debería esperar que la carga fuera cero. Y luego paso hacia el otro lado, entonces la carga debería ser negativa. Y así. Si eso
ese patrón de carga estuviese, de deformación estuviese incorporado en este perfil que están viendo acá, pero que no tiene este cascarón, el elemento lo que le va a ocurrir por su esbeltez, se va a pandear. Se va a pandear. ¿Qué significa eso? Que no va a poder seguir tomando carga en compresión. Entonces deberíamos ver un quiebre en esta curva. Pero lo que estamos ensayando es este dispositivo, eh, que se llama dispositivo de pandeo restringido, un dispositivo sísmico, eh, voy a obtener una curva interesante. En principio, jóvenes, en el rango lineal elástico, esto va a ser, uno debería esperar que siguiera, o sea, no es que debería esperar, va a ocurrir eso, que existiera una relación directa entre la tensión y la deformación, o entre la carga y el desplazamiento, directa. Pero es cierto que si este elemento no tuviese ese cascarón, entonces cuando se pandee, naturalmente ya deja de existir esa relación directa entre la carga y la deformación. Entonces, si yo empiezo a incrementar la deformación, voy a obtener esta curva que es una curva de histéresis. Es una curva de histéresis que es súper gravitante para cualquier, no solamente para el diseño de dispositivos, sino en general para el diseño sísmico. Porque yo lo que busco es que los elementos traten de disipar energía con el sismo. Y eso lo hacen dispositivos que duda cabe, pero también lo hacen las conexiones, lo hacen la estructura, lo hacen los muros, lo hacen las vigas. Todos los elementos empiezan a tener una relación tensión-deformación y van a disipar energía, algunos más que otros, en función de cuán gordita es esta curva, cuán amplia es esta curva. ¿Por qué? Porque el área bajo la curva tensión-deformación es la energía disipada. Estamos hablando del sismo, que le incorpora una energía importante al edificio. Entonces, ¿puedo yo disipar energía si yo diseño adecuadamente mis conexiones, por ejemplo? Si yo diseño adecuadamente los perfiles que estoy disponiendo en mi estructura, de manera tal de, por ejemplo, conducir la falla a una zona en particular, en una zona que puede generar un nivel de plastificación. Por ejemplo, lo vimos al principio cuando yo les mostraba los modelos de análisis, les mostré algunas curvas relativas a eso. Entonces, claro, esto ya tiene que ver con la especificidad del desarrollo de un dispositivo de disipación de energía. Y se los comento acá, como les decía al principio, a su compañera que está acá desde el principio de la clase, que lo hago en gran medida porque le abre una ventana. No es el fin mismo del diseño en compresión, pero es bueno saber que existen muchas variantes de esto. Bueno, cuando hablamos de diseño a la compresión, tenemos que tener en mente siempre la condición de diseño. Y la condición de diseño no es más que poner por una parte las solicitaciones, enfrentarlas las, eh, con las resistencias nominales. Resistencias nominales que pueden estar minoradas si se trata de una combinación, si se trata de un análisis que incorpora una solicitación proveniente de LRFD, o resistencias nominales que pueden estar divididas por un factor de seguridad si se trata de una combinación que proviene de ASD, digamos, ese armado en función de esa filosofía de diseño. Entonces, eso es lo primero, tener claro que lo que busco, y no es muy distinto a lo que hemos visto antes, que es que las resistencias sean mayores que las solicitaciones. Aquí está puesto al revés, pero es lo mismo, digamos. O sea, antes ponía la resistencia minorada al lado de acá y la solicitación al lado izquierdo, y lo mismo acá. ¿Qué es bueno saber? Bueno, los factores. Los factores de seguridad, en el caso de trabajar con combinaciones SD, los factores de seguridad para una falla en compresión es de 1,67. El factor de minoración de la resistencia para una falla en compresión, en el caso del RFD, es 0,9. Entonces, eso es lo primero.
A partir de ahí empezamos a explorar las distintas áreas en las cuales se mueve un elemento que está exigido en compresión. Entonces, el elemento puede experimentar un tipo de falla, pero, pero a diferencia de lo que pasa con un elemento en tracción, el elemento en tracción tiene definida, por ejemplo, un perfil que su falla va a ser la afluencia del área bruta. Es decir, el perfil sí o sí va a llegar a la afluencia, sí o sí, a menos que se experimente una falla antes como una fractura de la areneta, que va a estar orientada no al perfil, está orientada, pudiera ser el perfil, pero en la zona donde tiene perforaciones, o pueden ser en las placas de conexión, o pueden ser por bloque de corte, la placa que está conectando al perfil, o en el mismo perfil en la zona donde está la conexión. Es una situación local, pero la falla del perfil es la afluencia del área bruta. Esa es la falla del perfil. No puedo pasar la fluencia en el caso de un elemento en tracción, o sea, un perfil en tracción. Ahora, en el caso de un perfil en compresión, uno debería esperar que eso ocurriese. Y la verdad es que no. Porque el perfil va a desarrollar una falla que ya se ha hablado latamente, digamos, que una falla antes, que es la falla por pandeo. Entonces, esa falla puede tener tres explicaciones, que la ICC las plantea, al menos las dos últimas, las plantea de manera mancomunada, pero en términos generales, o mejor dicho, en términos físicos, deberíamos entender que puede existir una falla del elemento que se está pandeando, tiene una forma de pandeo por flexión. No quiere decir, jóvenes, que esté siendo la pieza objeto de una carga de flexión. No tiene que ver con eso, tiene que ver con que va a tener una forma de pandeo similar a la flexión. Voy a tener una falla de pandeo por torsión y una falla de pandeo por flexotorsión. Bueno, veamos la imagen. Aquí tengo una columna que está teniendo una falla de pandeo por flexión. Entonces, está pandeándose en torno al eje, en este caso, por ejemplo, la que estamos viendo acá, en torno al eje fuerte. Y al lado izquierdo y al lado derecho estamos viendo la misma columna, pero que se está pandeando en torno al eje débil. Entiendo que el profesor el profesor de taller ya le habló a usted respecto de esto para tratar de despejar dudas en relación a los radios de giro, en relación a, cuando hablamos de pandearse en torno a qué eje, para entender el concepto. Entonces yo no me voy a detener mucho más en eso, pero naturalmente si alguien tiene dudas me lo puede comentar. Entonces, ¿qué es lo que estamos mostrando acá? Pensemos en dos perfiles similares. En un caso está pandeándose en torno al eje fuerte y en otro caso está pandeándose en torno al eje débil. La primera pregunta que alguien pudiera hacer es, ¿pero cómo, profesor, se va a pandear el mismo perfil si es similar? Tengo este perfil similar a este otro y uno se está pandeando de un modo y otro modo. Bueno, lo primero que hay que decir es que naturalmente esto está mostrándose para explicar los fenómenos, ¿ya? No para decir que para analizar un caso en particular. Ahora, eso es lo primero. Y lo segundo es que si uno hace como el doble clic, sí es posible. Sí es posible tener que un perfil que tiene la misma sección puede experimentar en un caso una falla de pandeo en torno al eje fuerte, como lo que estamos viendo acá, o en otro caso en torno al eje débil. Pero claro, por la sola naturaleza del perfil no es posible. Tengo que incorporar algo y que tiene que ver con un concepto que lo vamos a ver hoy día, que dice relación con las longitudes no arriostradas. Es decir, si el perfil que están viendo acá ustedes, voy a abrir el Paint para que se entienda. Ya. Pudiera ser que si el perfil tiene una longitud no arrastrada distinta, entonces
en una dirección respecto de la otra, que entonces se origina un pandeo antes en una dirección y no en la otra. Entonces, tenemos este caso, pudiéramos tener esto que les estoy mostrando acá, miren. Un perfil. Aguanten un segundo. Ya. Entonces, si yo tengo este perfil que ustedes están viendo acá, si yo tengo este perfil que están viendo ustedes acá, y el de la izquierda, por ejemplo, y le pongo una carga aquí. A este perfil, puedo tener los dos perfiles y estoy experimentando lo mismo. Entonces, naturalmente, que frente a esas mismas condiciones, donde por ejemplo el perfil acá abajo tiene un apoyo de este tipo, ¿no? Y acá arriba tiene un apoyito de carro, así como un apoyito de carro, para que pueda bajar naturalmente. Eso. Entonces, si tiene la misma condición, jóvenes, ¿por dónde debería pandearse el perfil? Voy a dibujar los ejes. Entonces, se va a hacer un eje y ese va a ser otro eje. Entonces, a estos ejes, para no confundirse, a este eje le voy a poner 1, 1, 1. A este eje le puse 1, 1. Y a este eje le voy a poner 2, 2. Se lo estoy poniendo así para que no se confundan después, porque tienen una denominación más conocida aún, pero de repente la gente se confunde cuando les pone X o Y. Entonces, si tengo esta situación, jóvenes, ¿por dónde debería pandearse el perfil? ¿En torno al eje 1, 1 o en torno al eje 2, 2? Inercia 1, 1 es mayor a la inercia 2, 2. ¿Por dónde debería pandearse el perfil, jóvenes? Al 2-2. ¿Por el 2, 2? ¿Alguien dice que no es así? ¿Están todos de acuerdo con que ese es por el 2, 2? No, yo pienso que lo más lógico, pensando lógicamente, podría ser el 1-1 por, por el cuerpo que tiene. ¿Alguien tiene una opinión que pueda dirimir de algún modo esto? Por favor, a jugársela nomás. Yo creo que por el 1-1. Ya. Yo creo que realmente muchos nos confundimos
por las formas, pero si uno viese esto, miren. Si uno viese esto que estoy dibujándole acá, tosco y todo, pero nos va a servir para entender el problema. Una revisión. Sorry. Profe, ¿Entienden? ¿el apoyo móvil estaría impidiendo el pandeo en 2-2? Al menos como yo me lo imagino como la figura que lo mostró en el material de estudio. No ¿O no? está, no está impidiendo que rote, pero hace algo, y eso es lo que me interesa mostrarles. Miren. Oh, qué chido. Ya. Pensaba que les podía ayudar un poquito más, pero yo creo que sí. Ya. Yo creo que sí. Dos. Si yo les muestro eso que está ahí, que es una estructura que es súper ancha, pero a la vez tiene un espesor muy delgado, ¿es más factible que se pandee en torno al eje 1,1 o en torno al eje 2,2? Si yo la cargo acá arriba. Al 1-1. Ojo, el Sí, 1,1 es profe, al este. 1-1. Ya, miren, entorno, el concepto es entorno. Chuta, no tengo acá algo a la mano, pero un libro, siempre un libro me ayuda. Un libro. Ya, tengo este libro, que es el símil de eso, ¿cierto? Ya, lo voy a poner casi como, bueno, da lo mismo ya. Y tengo un eje, este es el eje, ¿qué eje es ese? El 1,1, ¿cierto? ¿Jóvenes, lo ven? Es lo mismo que estoy dibujándole Sí, ahí, profe, se ¿cierto? ve. Ya, este es el eje 1,1 y este es el eje 2,2. En torno, si yo presiono el libro, ¿en torno a qué eje se va a doblar? En Al torno al 1-1. eje, Al 2-2 se doblaría en torno a al- ese eje. en, en torno al eje 2,2. En torno al eje 2,2. Por eso he hecho énfasis en el concepto de entorno. ¿Por qué? Porque si uno no pone la palabra entorno, por lo menos yo que ya he visto esta situación antes, la gente se confunde, porque ve las direcciones de los ejes y dice el 1,1 va en la dirección de donde... No, el tema es entorno. Este libro se va, si el eje 2,2 es este que está acá, están viendo acá, este es el eje 2,2, y este es el eje 1,1, el que se doble en torno al eje 1,1 es prácticamente imposible, digamos. Es prácticamente imposible que por la carga esto finalmente se deforme así. Pero en cambio por la carga, sí es más factible que esto se deforme así, ¿no? Si yo lo presiono, de hecho ya ahí lo presiono, ya está deformando en torno al eje 2,2. ¿Ya? Entonces, ¿se entendió, jóvenes, eso, no? Sí, Sí, profe. profe. Ya. Entonces, el concepto de entorno es relevante. Ahora, se dobló, yo sé que no es la palabra adecuada, pero que lo digo para poder para partir la conversación en torno a este tema. Se dobló en torno al eje 2,2. ¿Qué elemento estaba en juego ahí?
Bueno, el eje 2,2, la inercia en torno al eje 2,2, la inercia 2,2, la inercia en torno al eje 2,2 es menor que la inercia en torno al eje 1,1. Y esto es fácil de sacar porque este ancho de acá, le vamos a poner que ese ancho es E, ¿ya? Y este largo de acá va a ser, este largo que están viendo ahí, le vamos a poner H. Ese largo va a ser H, y este pedacito va a ser E. ¿Cómo es la inercia entonces? La inercia 1,1 va a ser igual a B por H al cuadrado partido por 12. ¿Qué es lo que es B en este caso? Para el 1,1, el B es este E por H al cuadrado dividido todo esto en 12. Discúlpenme, cubo. Y mientras que la inercia 2,2 va a ser igual a inercia 2,2 en torno a 2,2. Va a ser igual a H, que vendría siendo la base, H por, en este caso, ¿cuál vendría siendo la altura? E por E al cubo partido por 12. Entonces, inercia 1,1 es, ustedes ven que la inercia 1,1 es mayor que la inercia 2,2, ¿cierto? Sí, profe. Perfecto. Entonces ahí está la relación. Atesoren esa relación, por favor. Porque lo que viene ahora se empieza ya a perder de vista esto, porque tiene que ser conocimiento adquirido, jóvenes. Así que ahora, por favor, ahí pónganse las pilas con eso. Entonces, si volvemos ahora para atrás, y volvemos a este caso acá, que era la pregunta simple de decirle en torno a qué eje se va a pandear, la respuesta, a partir de esto que estamos viendo acá, si el eje 1,1, yo les puse acá, eje 1,1 es mayor que el eje 1,2, que el 2,2, el eje, ahí se lo había puesto desde antes eso. Si la inercia en torno al eje 1,1 es mayor, ante las mismas condiciones, se va a pandear entonces en torno al eje 2,2, porque tiene menos inercia. Ahora, yo les dije que entonces podría ocurrir al mismo tiempo la falla en los dos casos, digamos, si tiene la misma, ¿por qué tendría que pandearse en torno al eje fuerte, en este caso acá? Bueno, la única razón por la cual uno pudiera esperar eso es que qué pasaría, y aquí lo vinculo con lo que preguntaba un compañero, era, por ejemplo, si yo tengo acá las mismas condiciones, miren las mismas condiciones, mismas condiciones, mismas condiciones, mismas condiciones. Aquí les voy a dibujar para el lado también para que sepan de que era un carro para los dos lados, pero era obvio, pero por si alguien tenía alguna duda, el carro estaba puesto para los dos lados. ¿Ya? Entonces aquí tendría ese carro para allá y tendría también el carro para allá. Ya. Entonces, ¿cuál es la única razón? O sea, no la única, pero ¿cuándo podría entonces esto experimentar? Voy a dibujarle acá el pandeo, les voy a dibujar el pandeo. Este se pandeó así. Más o menos así. Yo sé que no.
Entonces, ¿cómo podría bandearse? Yo sé que no queda claro porque estoy dibujando en 2 dimensiones, es medio difícil hacer ese dibujo claramente, pero yo espero que me puedan entender que en realidad lo que estoy tratando de decir, ¿cómo podría bandearse hacia allá? Creo que se entienda que hacia adentro. Porque eso significaría bandearse en torno al eje fuerte. Entonces, frente a los mismos estados de carga, debería bandearse en torno al eje débil. Bueno, es que no siempre estas condiciones son las mismas y no siempre la longitud no arriostrada es la misma. Por ejemplo, aquí pudiera aparecer al medio, restringiendo el pandeo en torno al eje débil, pudiera aparecer otro apoyo. Entonces, ese apoyo basta con que yo le ponga pucha, no tengo mi regla. Bueno, a lo mejor tengo una regla por acá. Un segundo. No. Vamos a poner creativos. Yo tengo este perfil y yo lo cargo inmediatamente. Bueno, ahí se quebró prácticamente porque no es. Pero básicamente va a ser una cosa como esa. Entonces basta con que yo ponga mi dedo acá y ya voy a impedir que haga eso, que se pueda pandear de ese modo. Entonces ahí en ese caso, eventualmente, dependiendo de las características de la geometría del perfil, eventualmente pudiera, entonces, si yo le pongo el dedo acá, pandearse en torno al otro eje. Entonces, no siempre se va a pandear en torno al eje débil, no siempre. Ante las mismas condiciones de borde y la misma longitud arriostrada, sí, pues, sin duda. Pero si no, tengo que empezar a ver qué es lo que está pasando para poder determinar dónde se va a poder pandear. Bueno. El fenómeno de pandeo por flexión está motivado en gran medida porque los perfiles son de simetría simple o de doble simetría. Es decir, dicho de otro modo, ese pandeo se origina cuando se encuentra con perfiles de esas características. También tenemos pandeos como el de torsión y el de flexotorsión. Y aquí hay una imagen que nos muestra eso. Este mismo perfil que cuando yo lo estoy cargando, en vez de pandearse así, lo que va a ocurrir es que va a girar. ¿Cómo a partir de una carga de compresión gira? Bueno, hay una explicación física de eso. De hecho, las formulaciones son súper ilustrativas en ese sentido. Entonces, puede girar producto de la carga de compresión. Y al girar se pandea. Es un pandeo. Ahora, puede también experimentar un giro, una torsión, y también puede experimentar un pandeo por flexión. Cuando experimenta ambos, estamos hablando entonces de un pandeo por flexotorsión. La verdad es que desde el punto de vista físico son distintos, porque uno es un estado puro y el otro es un estado combinado, pero desde el punto de vista de las formulaciones ya van a ver que no hay ninguna variación sustantiva. Entonces, o sea, hay una variación porque incorpora más variables, pero en términos de la explicación tras la formulación, hay una formulación que es general, de la cual uno va eliminando variables dependiendo del tipo de pandeo con el cual uno se encuentra. Entonces, bueno, estos son los fenómenos que pueden ocurrir con un elemento que está trabajando en compresión. Esos 3 tipos de pandeo, que yo ya les dije, pueden ocurrir para una columna, pero también hay otros elementos que trabajan en compresión, un montante en una cercha, por ejemplo, que también tienen que evaluarse frente a esa posibilidad. Bueno, dicho eso, tenemos para introducir el concepto de pandeo elástico desde el punto de vista de las formulaciones, es necesario pasar por acá, que es reconocer a Euler como quien hizo estas, entre otras cosas, por supuesto, dentro de sus investigaciones pudo desarrollar una formulación para poder explicar el fenómeno del pandeo. Y es la formulación que ustedes están viendo ahí.
Él no lo explica a partir de una... No puede entregar a usted una carga. ¿Por qué? Porque la carga naturalmente depende de muchas variables, depende de las características del perfil y cuánta cosa. Entonces lo que él determina es una tensión crítica de Euler, una tensión. Entonces después yo si conozco la superficie, puedo entonces, o sea, la sección, puedo conocer entonces la carga. Entonces la tensión crítica de Euler toma en consideración algunos aspectos geométricos de la estructura y algunos elementos que son más bien, o sea, algunos elementos geométricos que tienen que ver con el perfil y algunas cuestiones que tienen que ver con las condiciones de borde. Entonces, esta tensión crítica de Euler nos plantea una relación entre pi cuadrado por el módulo de elasticidad dividido por KL dividido a su vez por R, donde R es el radio de giro. Yo les comenté lo de la inercia como un dato relevante, pero la inercia, si yo la divido por el área y le saco la raíz a eso, ¿qué es lo que voy a tener? Voy a tener el radio de giro. Entonces, ¿sigue siendo importante la inercia? Sí, sin duda. Pero aquí ya empezamos a hablar del radio de giro, que es tanto más importante desde el punto de vista del desarrollo que vamos a realizar. Entonces, hay una relación entre la inercia y el radio de giro que tuvo acá. ¿Cómo lo hace Euler para poder determinar la tensión crítica con su mismo nombre? Él se para sobre una ecuación que probablemente si ustedes desempolvan ahí sus cuadernos de análisis matricial o no estática, sino de análisis, debe ser de análisis estructural en la parte matricial, van a encontrar la ecuación de la elástica, la ecuación de la elástica. Y la ecuación de la elástica a usted le permite relacionar las deformaciones con las cargas involucradas dentro de un perfil. Los estados, por ejemplo, un esfuerzo, un momento, va a poder usted relacionarlo con la deformación asociada a ese momento. Entonces, ¿qué es lo que hace Euler? Dice, mire, de partida crea esa ecuación y simula esta condición de una columna que está articulada, simplemente apoyada abajo, y arriba está también tomada, pero puede bajar. Entonces puede deformarse, porque si no puede deformarse porque los apoyos son rígidos y yo la cargo arriba, la carga no se va a ir a la columna, se va a ir a los apoyos, se va a ir a este apoyo. Entonces, en la medida que esto se deforma, es que puede tomar esa carga. ¿Ya? Entonces, bueno, ¿cómo lo obtiene? Establece esta relación entre, aquí cambia, ojo, para efectos puede uno confundirse con la nomenclatura, porque aquí habla de la inercia en torno a Z, ¿ya? Pero si uno ve la gráfica que está al lado derecho, es la inercia en torno al eje que estoy analizando del perfil. ¿Por qué? Porque la dirección X está puesta en este perfil hacia arriba, la dirección Y está puesta hacia acá al lado, entonces la dirección Z está hacia adentro, ¿ya? Entonces, si yo quiero conocer la inercia de ese perfil, de este perfil que está acá, de este, entonces va a ser una inercia en torno al eje Z. Al eje Z. También pudiera ser en torno al eje Y que están viendo acá. Claro, pero no es la que me interesa analizar para poder deducir la ecuación. Bueno, no me voy a extender mucho, pero lo que les quiero señalar es lo siguiente. Yo puedo relacionar la deformación que ocurre en esta zona, en cualquier parte de este perfil, a partir del momento que se origina en ese perfil. Y ese momento está asociado a la carga P. Entonces, ¿cuál es la relación que puedo establecer? Bueno, la hago a partir de la ecuación de la elástica, donde digo que el módulo de elasticidad multiplicado por la inercia en torno al eje Z de ese perfil, multiplicado por la segunda derivada de I, va a ser igual al momento en Z. ¿Ya? Entonces, la ecuación de la elástica es mucho más amplia que eso, pero eso proviene de la ecuación de la elástica.
Si yo tengo eso, me puedo proponer despejar algunas cosas y reemplazar lo que hay que reemplazar. Por ejemplo, el momento en torno al eje Z va a ser igual a la carga pi multiplicada por la deformación que tengo en cualquier parte. No, porque ese va a ser el brazo. La deformación va a ser el brazo. Entonces puedo tener ahí ese momento, que va a ser equivalente entonces a la carga P multiplicada por I. Aparece el signo por un tema de orientaciones de los ejes, ¿ya? Pero no más que eso. Si yo hago un despeje de la segunda derivada de la deformación, fíjense que este es el eje Y. Las deformaciones de este elemento están en esta dirección, en la dirección Y. Entonces voy a poder despejar y voy a tener esta expresión que están viendo acá. En ecuaciones diferenciales que ustedes tienen que haber visto, le enseñan a ustedes a resolver ecuaciones diferenciales de segundo orden como la que están viendo ahí. ¿Ya? Y es de las más simples de resolver porque con un reemplazo ad hoc uno puede, por sustitución en este caso, puede resolver una ecuación que tiene esta expresión que les estoy mostrando acá. La segunda derivada de y más alfa, una variable conveniente, al cuadrado por y igual a 0. ¿Qué es lo que vendría siendo alfa? Acá está. Alfa al cuadrado es esto que está acá. Entonces una variable conveniente nomás, no hay ninguna ciencia detrás de eso. Entonces, ¿cuál es la solución de esto? Bueno, la solución de esta ecuación tiene esta forma. Y va a ser igual a C1 por el seno de alfa X más C2 por el coseno de alfa X. Entonces, ¿cómo yo resuelvo esta ecuación? Esto es parte de ¿cómo se llama? De ecuaciones diferenciales. Así que sí, me estoy tratando de pasar rápido por eso, pero también para poder explicárselo. Pero no me voy a detener, a eso me refiero. Se obtiene a partir de las condiciones de borde. Se resuelve en conocimiento de ciertas condiciones de borde. Porque esta ecuación va a ser en algunos casos 0 o va a ser dependiendo de las condiciones de borde. Me explico. Si tengo que resolver esto, y igual a C1 por seno de alfa X más C2 por coseno de alfa X, me pregunto, bueno, ¿qué pasa cuando X es igual a 0? ¿Dónde X es igual a 0 en esta ecuación? Bueno, X igual a 0 acá, donde estoy partiendo. Cuando X igual a 0, la deformación es 0. No hay una deformación hacia el lado en el eje Y. Es 0. Y lo mismo pasa cuando el X ya no es 0, sino que es L. Está en este punto de acá. Cuando el X es L, entonces la deformación en la dirección del eje Y va a ser igual a 0. Entonces tengo esas dos condiciones de borde. X igual a 0 va a implicar que Y va a ser igual a 0. X igual a L va a implicar que, o no es que vaya a implicar, sino más bien, cuando X es igual a L, Y es igual a 0. Entonces, si tengo estas dos condiciones de borde resueltas, puedo reemplazarlas en esta ecuación y voy a poder despejar. ¿Despejar qué? El valor de Y. Entonces voy a tener, si reemplazo, cuando en el caso 1, X igual a 0, Y igual a 0. Entonces voy a tener 0 igual a C1 por seno de 0 más C2 por coseno de 0. Eso va a significar que C2 por coseno de 0 va a ser igual a 0. Coseno de 0 es 1. Así que la única posibilidad es que C2 sea 0. Después exploro la segunda condición. X igual a L e Y igual a 0. Hago los reemplazos convenientes. C1 por seno de alfa por L más C2 por coseno de alfa por L. Pero ya determiné que C2 igual a 0. Lo determiné acá arriba. Reemplazo. Y tengo entonces finalmente C1 por seno de alfa L igual a 0. Entonces voy a tener, al despejar esto, la única posibilidad de que alfa L sea igual a 0, porque si C1 igual a 0 es una solución trivial, no hay nada que hacer, digamos, no hay nada que descubrir ahí. Pero si seno de alfa L es igual a 0, entonces eso mandata a que alfa por L sea igual a n por pi. Luego, alfa es igual a n por pi partido por L. Entonces, aquí está. Y luego, si ustedes se acuerdan, alfa al cuadrado era igual a p partido por el módulo de elasticidad multiplicado por la inercia. Entonces, si alfa que me dio esto que están viendo ustedes acá, n por pi partido por L, lo elevo al cuadrado, voy a tener alfa al cuadrado.
Entonces voy a tener esta equivalencia. Reemplazo y voy a obtener que la carga crítica, voy a tener una relación de la carga en función de esta solución de la ecuación. Entonces cuando n es igual a 1, porque este n es un factor, es un número natural, digamos. Ya, para poder resolver esta ecuación tiene que ser un número natural. Luego tengo, claro, tiene que ser un número natural. Entonces, ¿cuándo es la situación más crítica? Si la carga, estoy tratando de definir la carga P. Si con n es 10 toneladas, y cuando n igual a 1, la carga es 10 toneladas, y cuando n es igual a 2 va a ser 20, cuando n es igual a 3 va a ser 30, cuando n es igual a 4 va a ser 40, estoy poniendo un ejemplo. La carga a la cual se va a producir la falla no va a ser a 40, va a ser a 10 toneladas. ¿Cierto? Entonces va a ocurrir esa falla cuando n sea igual a 1. Entonces la carga crítica va a ser igual a esto que están viendo ustedes acá, que es el módulo de elasticidad por la inercia por pi al cuadrado partido por L al cuadrado. Esa es la situación. Entonces, ¿se parece esto en algo a la ecuación de Euler? Un poquito. Aquí me voy a saltar dos láminas solamente para continuar esta explicación. Si tengo esta carga crítica que la definí acá como módulo de elasticidad por la inercia por pi al cuadrado partido por L al cuadrado, acuérdense de eso, y veo la continuación de este desarrollo donde apareció un K, que justamente lo explicaba en la otra lámina, pero asuman de que ese K no existe. No existe. En esta pasada, digamos, para poder explicar bien el tema. Tengo la ecuación que dejé recién en la lámina anterior, digamos. Módulo de elasticidad por la inercia, por pi al cuadrado, partido por L al cuadrado. Entonces, si divido la carga crítica, la divido por el área, por la sección del perfil, entonces voy a tener la tensión crítica. Entonces, si tengo la tensión crítica, naturalmente al otro lado de la expresión voy a tener que dividir también por el área. La tensión crítica va a ser igual a lo mismo que ya venía trabajando, pero dividida también por el área. Entonces voy a tener esto de acá. E, que es el módulo de elasticidad por la inercia por pi al cuadrado, partido por K por L al cuadrado por el área. Pero yo sé que el radio de giro es igual a la inercia partido por el área. Entonces el radio de giro al cuadrado es igual a la inercia partido por el área. El radio de giro es igual a la raíz de la inercia partido por el área. Ahí sí, nos falta esta parte. Entonces, yo puedo reemplazar porque tengo acá la inercia partido por el área. Entonces, ¿cómo lo reemplazo? Bueno, lo reemplazo convenientemente, voy a tener que lo reemplazo acá en el área. Voy a tener esto acá, se va la inercia, pum. Y voy a tener entonces que la tensión crítica va a ser igual al módulo de elasticidad por pi al cuadrado partido por KL al cuadrado, pero dividido por R al cuadrado. Entonces, como todo esto está al cuadrado, meto el R acá adentro. Tengo esto. Y así determina. Voy a participar acá. Por las calles de noche. Entonces, así es como determino yo la tensión crítica, así es como lo hizo en realidad Euler. Pero fíjense una cosa, Euler lo hace para estas condiciones de borde. En rigor las hace para varias. Entonces las hace considerando empotrado acá y de este modo acá arriba, a veces articulado acá abajo y acá arriba con una de otro modo, digamos. Entonces al final, por ejemplo, podría poner un apoyo rígido acá, deslizante rígido, usar un apoyo como de empotramiento, pero deslizante. Entonces, hay una serie de posibilidades. Euler las hizo, posibilidades que generan condiciones de borde distintas y, en consecuencia, formas de resolver esta ecuación de manera distinta. Entonces, luego de hacer eso,
lo que se percató es que la formulación, la respuesta a esta tensión crítica que estamos viendo acá, era válida para todos, y lo único que variaba era ese factor que están viendo ustedes ahí. Eso hace que se incorpore este factor K. Desde el punto matemático, desde el punto de vista matemático no puede demostrar eso, de hecho él lo hace. Ahora, desde el punto de vista no digo físico, bueno sí físico, también uno puede llegar a eso de manera visual. Y es lo siguiente, por eso me saltaba estas dos láminas, porque ahí introducía el concepto del K. Si tengo una condición en la cual no tengo una condición de borde, digamos, simple apoyo acá abajo, sino más bien tengo un empotramiento, y arriba la columna no tiene un apoyo, no, está en cantilever, está en voladizo, no puede moverse para los lados si quiere. Si tengo esa situación, y cargo la columna, y yo me imagino, o sea, y veo, mejor dicho, y veo el tipo de pandeo, el modo de falla de pandeo. Entonces voy a observar una falla de este tipo como la que están viendo acá. Entonces, este modo de falla es como una fracción de una columna que está articulada acá abajo y acá arriba y está teniendo esa misma carga P. Entonces, el modo de falla que están viendo desde el punto de vista visual es una fracción de lo que le pasa a una columna con un apoyo arriba y un apoyo abajo, que es la columna de Euler. ¿Y qué fracción es? Bueno, en este caso es la mitad. Entonces, esto que están viendo acá es la mitad de la columna de Euler. Es como decir entonces que esta carga que va a originar el pandeo a esta columna que mide L es la misma carga que va a originar el pandeo de una columna que mide 2L, pero que tiene condiciones de borde distintas a esta, y más bien tiene las condiciones de borde que ya analizamos recién. Nuevamente, esta carga P va a ser la misma que va a originar el pandeo en una columna que se encuentra empotrada y en cantilever arriba. Va a ser similar esa carga P a la carga que origina el pandeo, ya no de una columna de longitud L, sino de una columna de longitud 2L, pero con las condiciones de borde de Euler. Entonces, al ver eso, inmediatamente yo digo, pero la carga crítica yo la sé calcular para esa columna de Euler. Es básicamente el módulo de elasticidad por la inercia multiplicado por pi al cuadrado dividido por 2, o sea, por L al cuadrado. Pero este L ahora es 2L, porque la columna de Euler aquí es más grande que este valor L que sí conozco. Si este L es 5 metros, entonces es equivalente a una columna de Euler, pero de 10 metros. Entonces por eso ingreso el 2L acá. Entonces, luego digo, ¿qué pasa si tengo, por el contrario, tengo una columna como esta que tiene un apoyo acá al medio? ¿Cuál es la carga con la cual se va a pandear esta columna? La llevo al pandeo. ¿Y cuál es la forma de pandeo? La forma de falla de pandeo es esta que ustedes están viendo aquí. Pum. Una S. Pero mira, esta forma de falla de pandeo es similar a una fracción de la columna. No una fracción de la columna de Euler, sino que más bien una fracción de esta columna tiene un modo de falla similar a la columna de Euler. Es decir, si esto mide L completamente y esto que estamos observando acá mide L medios, esta carga crítica que pandea a esta columna que mide L, que está apoyada de este modo acá arriba y entre medio con este apoyo, va a ser la misma carga P que va a originar el pandeo en una columna de Euler, pero que mide L medios. Entonces, nuevamente, la carga crítica, ¿cómo va a ser? Va a ser igual al módulo de elasticidad multiplicado por la inercia multiplicado por pi al cuadrado dividido por ya no la longitud total, sino más bien la longitud de la columna de Euler, que en este caso va a ser L medios al cuadrado. De este modo, podemos seguir desarrollando y vamos a observar que a partir de, mejor dicho, vamos a darnos cuenta que a partir de observar los modos de falla podemos tener una aproximación respecto de ese factor que va apareciendo al ladito de la longitud, de ese factor K.
aquí aparece de hecho, y que probablemente ustedes ya lo conocen, pero esta es la explicación que da origen a estos factores. Entonces, si ahora queremos analizar una columna que se encuentra empotrada acá abajo y empotrada acá arriba, frente a una carga que la pandea, el modo de falla va a ser tal que es similar a una columna de Euler una columna de Euler que tiene la mitad del largo. Por eso que el factor es 0,5. ¿Qué factor? Este acá. Que acá estaba puesto, no estaba el cap. Lo sacamos así de manera visual nomás. Entonces, por eso que tengo un K que es igual a 0,5. Luego observo los otros casos, por ejemplo esta que están viendo acá, donde tengo un pandeo para esta columna que está empotrada abajo, y arriba no es que esté empotrada, está impedida de girar, pero puede desplazarse, pero está impedida de girar. No es lo mismo que lo que están viendo acá al lado derecho, en el caso E. En el caso E no está impedida de girar la columna en su extremo. En el caso C sí está impedida de girar. Entonces, si está impedida de girar y puede desplazarse y está cargado con una carga P, entonces puede experimentar una falla de pandeo de este modo, que es equivalente, si uno continuase esta falla y la prolongara para acá, sería equivalente a una columna de Euler que también tiene un largo igual a L. Por eso que el factor es 1. Pero si observo el caso E, donde no está impedida de girar, puede girar la columna en su extremo, la forma de falla de pandeo va a ser similar a una columna que tiene el largo de Euler, una columna de Euler que tiene el largo de 2 L. Entonces ahí van surgiendo los K. Fíjense que la fila de acá arriba tiene valores que yo puedo demostrar. Visualmente es fácil de entenderlo, pero también los puedo demostrar matemáticamente. El problema está que una cosa es que yo lo demuestre matemáticamente y otra cosa es que realmente eso ocurra en la realidad. Y en la realidad, los comportamientos, debido a las características de las condiciones de borde, que nunca se puede lograr tal cual como aparece en la teoría, debido a eso es que entonces se recomiendan usar Ks distintos. Si usted tiene una condición como esta acá, no ocupe este K de 0,5, sino que ocupe este K de 0,65. Si tiene esta condición de acá, entonces no ocupe el K de 0,7, sino que ocupe un K de 0,8. Si tiene la condición que está acá, no ocupe el K igual a 1, sino que ocupe un K, bueno, en este caso sí, puede ocupar el K igual a 1. Y así. Esta imagen que está acá viene a entregar la misma información, solo que agrega este caso. ¿Ya? Lo único que hace. Bueno. Esto se lo mostraré recién. Jóvenes, lamento por los que se compraban después. Yo hablé con Vania al principio de la clase, que debido al cambio de ¿cómo se llama? Del receso, yo tengo una reunión ahora y no la pude postergar porque son reuniones que se fijan con antelación y tenía que estar presente sí o sí. Entonces, a mí el cambio del receso me lo dijeron por ahí por el día lunes, martes de la semana pasada. De hecho, no, me enteré el miércoles, parece. No estoy seguro. Así que yo voy a parar la clase acá, porque no tengo posibilidades de continuar. Yo tenía ya comprometido el tema de una reunión y lo que es nomás. ¿Ya? Así que vamos a dejar hasta acá, jóvenes, y vamos a seguir en la próxima clase. ¿Ok? Perfecto, profe. Ya, jóvenes, cuídense. Sí, profe, no hay problema. Gracias. Chao, profe. Nos vemos. Estoy bien. Chao, profe. Chao, profe.